queridas amigas y queridos amigos, soy Gloria. En el siguiente video tutorial estaremos cosiendo con la puntada escondida a mano los bies de la blusa. No puedes olvidar que la alta costura ya no es privilegio de pocos. ¡Vamos! Estoy sacando el hilo color celeste porque ahora nos toca ya hacer la puntada escondida. Igual comenzaré en la derecha por temas para que no nos enredemos, ¿ya? Más es temas didácticos y ser ordenaditos. Muy bien, por la derecha, voy a cerrar. Aquí estoy. Ya. Comienzo, estoy remachando. Aquí un hilito, me voy a librar de este hilito primero porque no sé cuál es pues. Casi corto el otro, ya de una vez cortaré antes de comenzar. Ahora sí. Siempre, chicos, tengo yo mi esponjita por acá. Mojen el hilo porque se electriza y para mí es motivo de que me confunde un poco. Muy bien. Entonces, ahora sí no lo necesitan tampoco, pero ese es mi consejito y mi pequeño tip. Gran y pequeño porque realmente no saben cuánto me ayuda a mí mojar el hilo y que no se me esté enredando, pegando, electrizando. Me ayuda harto. Aquí entonces estoy ya haciendo, ustedes ya saben, la puntada. Y ahí con el dedal de paso. Veo 1 milímetro por lo menos que se vea. Veo un poquito la costura a máquina a mano. Y paso por abajito, salgo. Agarro una puntadita y miren, se me está enredando, es el comienzo. Un poquito se me está yendo el hilo por allá. Acomodo, como siempre, todo el tiempo tienen que acomodar. No se olviden eso. Vengo por aquí. Paso una puntadita. Mira cómo se quiere esto. Voy a mojar. Miren cómo vuela. ¿No? Eso es el tema que después se me enreda. Listo. Voy a ir de 2 en 2, chicos, muchachos, amigas. Ya no estoy yendo de 1 en 1. Ya hemos tenido la suficiente práctica en lo que es el escote. Ahora nos vamos a ir de 2 en 2. Muy bien. 1. 1. Y 2. Y 2. Antes de jalar todo el hilo. Siempre teniendo en cuenta la costura máquina que hemos realizado en primera instancia cuando hemos colocado el bies. Sigo viendo la puntada a mano, la puntada máquina a mano, que no se me vea, tampoco tiene que verse. 1 y 2. Sigo. Ya estoy. Se sigue secando esto, no dura nada, pero no lo voy a dejar yo. Muy bien. Ahí. Listo. Vamos. El dedal, saben que me ayuda para no lastimarme los dedos. También me apresura el trabajo. Estoy acomodando aquí el bies. Ya estoy yendo de 2 en 2.
Un poquito se me enredó por acá. Ya he hecho 3 puntadas, les comento, por eso es que se me enreda. Ahora vamos a ver, o no me deja. Aquí está un nudito. Ahora sí. Listo. Ya. Iremos nomás de 2 en 2. Porque de 3 ya se enreda. Suelto hilito. Dos nomás, porque 3 ya se nos enreda. 2 nomás. Dos. Dos. Sigo con la puntada escondida a mano. Miren, ya estoy aquí. No jalen mucho, se nos frunce si no. Ahí estamos. Ah, mira. Igual creo que se me enredó por acásito. Ya está. Listo. Sigue volando esto. Eso. Vamos a ponerle agüita. Y ahora continúo. Otra vez de 2 en 2 estoy yendo yo. Tapando que no se nos ve la costura, pero tampoco que nos pasemos mucho. Estoy de 2 en 2 ya. 2 puntadas y dos nomás. Quiero seguir haciendo 3 puntadas, pero no. Se me quieren enredar las 3 puntadas. Entonces solo voy a hacer 2. Ahí ven. Aquí está mi agujita, se me quiere perder. Y listo. Aquí estamos ya para terminar. Aquí tengo unas puntaditas que parece que estuvieran jalando, pero en realidad son los hilvanes que hemos hecho anteriormente para esto de agarrar el hilván para después pasar la puntada a máquina. Eso es nada más. Parecería que estuviera aquí jalando algo, pero no es eso. Ya estamos. Entonces, mis queridas amigas, mis queridos amigos, otra vuelta les pido que revisen el video con detenimiento, que por favor le den a la campanita para que las notificaciones les lleguen. Comenten, compartan el video, porque les comento que hay muchas personitas que no tienen máquina de coser y no se animan a hacerse esta blusita que es bien básica. Ahora ya no hay pretextos, chicos. No es que no tengo máquina, no es que no sé trazar el molde, tampoco no sé tomar medidas, no sé cómo se hace. Aquí solo necesitas quererlo hacer. Agujita, hilo
unos 70 centímetros de tela, de unos 50 de ancho. Y ya tienes la blusita. Ya tienes la blusa hecha. Te puedes hacer varias, que ya sabes que el negro y el blanco son colores sí o sí que tienes que tenerlos. Ya después los demás colores, seguramente te harás todos los colores del arco iris. Porque esta blusa es pues para todo, la blusa básica, cuello redondo. Puedes usar la sport y también dependiendo, ¿no? El saco, la chaqueta que vayas a usar. ¿Es bien formal o bien informal? Ahí estamos, hemos terminado ya lo que es la sisa derecha. Ahorita te voy a mostrar. Voy a quitar todos los hilvanes, muy bien. Aunque no debería ser todavía, sino terminar el otro lado más, pero quiero que observes cómo que está quedando de limpio y de bonito esto. Ya le he hecho el segurito. Ahí mientras te hablo, también estoy trabajando. Me estoy quitando el hilván. Aquí me he quitado el dedal, porque no necesito ya. Estoy sacando. Mira, también abajo tengo pues el otro hilván con el que he comenzado. Entonces estoy sacando ese hilván. Así vas a ver de limpio y de bonito que está, porque ahorita 40 hilvanes tiene esto. 40, no. 2 hilvanes. Entonces voy a sacar. Ahí tenemos. Aquí estoy quitando el hilván anterior. ¿Cómo no? Mira que es un poquito que no nos dejan sacar el hilván las mismas costuras que hemos hecho. La puntada máquina, por ejemplo, de adentro que hemos hecho y también esta, la punta de escondida. Ahora esta parte, si tú ves, está limpiecita. No tengo ni un hilván por acá. Solo se nota un poquito la punta de escondida. Aquí tenemos todos los hilvanes que aún no hemos sacado. Aquí también tenemos otro. Mira. Mejor es que ir quitando de pedazo en pedazo, así no tenemos, nos evitamos que se nos esté frunciendo. Aquí mira que no quiere salir este hilván. Ya, salió. Este otro. Y así. 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 Entonces, ahora vamos a ver todo lo que es la sisa ya. Nos falta hacerle una suave planchada, hay que hacerle a la sisa. Una suave planchada vamos a hacer ya cuando estemos en los acabados, porque la plancha es parte de los acabados, muy bien. El planchado final. Ahí lo tenemos. Lo que es la izquierda, o sisa izquierda. No, perdón. Sí, la sisa derecha, gracias a quien me están corrigiendo y tienen toda la razón. Es la sisa derecha. Bien, aquí tenemos una chiquitísima, pero ¿cómo no? No quiere salir. Está por acá. Ajá. Ni por un lado ni por el otro lado. Ya. Voy a estar cortando. Y por este lado a ver si ya sale. Muy bien.
Continuaremos ahora haciendo la puntada escondida. Tengo aquí mi almohadita. Igual la voy a mojar. La estoy mojando. Ya. Y aquí comienzo en la izquierda, ahora sí, la puntada escondida. Muchachos, quiero que vayan alistando. Si los que están acompañándome haciendo esta blusa, vayan alistando su reglita porque ya vamos a hacer el doblez, les comento. O sea, vamos a marcarlo y vamos a plancharlo enseguidita. Estoy asegurando. Siempre hagan un remachito, unas 2 vueltitas máximo, para hacer ya la puntada. Y no nos olvidemos de nuestro queridísimo dedal que está por acá. Acácito está el dedal. Acostúmbrense a usar el dedal, queridos amigos, amigas, porque es una herramienta de primera. De primera es esta herramienta. Sigo mojando. Y después ya hemos quedado, ¿no? Hace rato que vamos a hacer ya de 2 en 2 la puntada escondida a mano. Ya no de 1 en 1. Ya tenemos práctica, lo hicimos hicimos de 1 en 1, me refiero a 2 puntadas o una puntada en el escote. Ahora estamos realizando 2, miren. Pincho 1 en el mismo lugar, pero ahí abajo, cosa de agarrar, ¿no? 1, ahora 2, a eso me refiero. 1, no muy adentro, 1 y 2. Otra vez, suelten hilo aquí, ya está muy chiquito. Ya está. Uno y 2. Dos. Continúo con el otro lado y digo 1, o continúo con la misma sisa izquierda. ¿Cuál otro lado? Continúo con la sisa izquierda, rectifico lo que estoy aquí comentando. Y vamos por acá. Acomoden siempre el bies. 2. Miren, si hacemos de 2 en 2, un poquito nos estamos... la velocidad estamos... la velocidad aumentando haciendo nuestra puntada escondida. Sigo con el 1 y 2. Sigo con el 1 y 2, ¿no? Aquí se me ha hecho un nudito por acá. A ver, vamos a revisar en qué lugar está. Aquí está el nudito. Justamente con un hilo de hilván que está por ahí bien chiqui. Se nos ha metido al medio. Ahora sí vamos a soltar este nudo. Listo. Volvemos a mojar. Mojen, mojen. Dos nomás. Yo quiero hacer 3 puntadas, pero no, voy a hacer solo 2. Porque en la tercera ya como que se me enreda. 2. Una y 2.
1 y 2. Estoy en el hombro, chicos. Miren, ya estoy terminando. Enseguida terminamos la sisa. Vuelta, repito, chicos, alístense su regla. Una tiza. En lo posible sería un pedazo de jabón. También bien afilada la punta con la que vamos a marcar. Una, dos. Una, dos. Y una. Y dos. Ay, se me quiere salir el hilo ya. Ya voy a terminar, ya voy a terminar. Dos. Una. Dos. Una. Dos. Continúo con la puntada. Una. Bajo por abajo. Y dos. Mojamos. Y continúo con la puntada escondida ya en mis últimas puntaditas, porque les cuento que ya no vamos a usar más esta puntada, es la última en este proyecto, en esta blusa, que es toda hecha a mano, que vamos a usar esta puntada. Dos nomás, porque les he hecho 3 hago y se enreda o se rompe el hilo. Una puntada, otra puntada. Continúo. Una puntada, otra puntada. Se me ha enredado. Y ya está. Aquí tengo un nudito bien pequeño, pero que no me deja. Ahora sí. Listo. Voy a mojar. De nuevo está esto. De nuevo se está pegando. Con eso creo que termino con esta mojadita. 2. 2. 2. Me refiero a 2 puntadas. Una puntadita, 2 puntadas. Una puntada, 2 puntadas. Ahí jalo, es decir. Se me quieren enredar, no me dejo. 2 puntadas. Y termino aquí. Y le doy un pequeño remachito a mano aquí al terminar. Y ahora, chicos, a sacar el hilván. Guardo mi aguja por acá. El dedal también me lo estoy sacando, pero sí el piquete lo necesito para ir sacando lo que es el hilván. Voy por aquí atrásito, porque tengo el primer hilván también. Está por acá. Mucho cuidado de no cortar la punta de la máquina. Ahora sí, vamos sacando los hilvanes. Aquí que
igual al comienzo seguro, ¿cierto? El tema de lo que es el hilván, si no se nos sale el hilo. Aquí y sale todo. Y sale. Otro que sale. Otro. Aquí tengo también el seguro que le he dado una vueltita más al hilván, por eso no quieres correr. Ahora vámonos atrás. ¿Cómo se fija, no? No quiere salir. Ya, muy bien. Igual es cuando costuras a máquina. Igual es, no quiere salir porque la máquina pasó sobre el hilván y sujeta. Pues igual nosotros hemos pasado la puntada máquina a mano. Igual no quiere salir el hilván. Sigo. Y a ver si sale así. Ya está. Este pedazo. No quiere salir este pedazo. Aquí. Por acá estoy sacando. Tenemos por aquí todavía las puntaditas. Yo ya voy a sacar con calmita eso, chicos. Vámonos nomás a la mesa a marcar el doblez, porque ya hemos terminado con las sisas, ya está listo. Marcar el doblez, planchar y a continuación lo que nos queda por hacer, por eso tienes que ver todo el video, no te puedes perder nada.